estructura en la vida, dijéramos funcional. Entonces aquí aparece el yo, de la famosa psicología. Ahorita estoy hablando de psicología crística, no estoy hablando de psicología materialista, catedrática, convencional, no. Más bien se parece a la psicología de Jung y de Sigmund Freud. Más bien se parece a la psicología del Buda, Sakyamuni Siddhartha, Gautama, que es Amitabha, o más bien se parece a la psicología viviente, divina, del Cristo, cuando dice inteligentemente, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y que Tomás dice en un apócrifo, y a mí lo que es de mí. Esto es algo muy interesante, si nosotros lo consideramos. Ahora bien, sobre el yo podemos decir mucho, podemos escribir mucho y podemos dar varios programas. Pero vamos a concretarlo. El yo es la causa de nuestro sufrimiento. El yo son las ataduras nuestras, emocionales, sentimentales, volitivas, instintivas, motoras y de experiencias oníricas del recuerdo. El yo es el error. Eso es lo que es el yo dentro de nosotros. Y tiene como fundamento el anticristo. Tiene como fundamento el no ser. Me explico. El ego es lo contrario al ser. Por eso en un pasaje bíblico, pongo como ejemplo la Biblia teológicamente, en el párrafo o en los versículos del Gadareno, cuando nuestro Salvador Jesús el Cristo, repito, de cual doy testimonio liberador y sanador, Él libera a este Gadareno de una legión. Entonces, ¿quién tiene esa legión? El ego. Entonces, todo ego dentro de nosotros es pluralizado. Y por ser de la naturaleza pluralizado es una legión. Por eso tenemos tantas contradicciones íntimas. Y somos víctimas de sí mismos y de los demás. Entonces, el asunto del yo es muy largo y extendido. Ustedes saben lo que es el yo, pero el yo más grave es el yo de la violencia, el yo de la lujuria y el yo de la envidia, el yo del orgullo. Ahora bien, ¿queremos construir humanidad verdadera? Sí, tenemos que eliminar dentro de nuestra naturaleza interior al yo, para que el ser nazca en nosotros. Entonces aquí aparece la palabra del Cristo cuando dice: toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El factor psicológico determinante de la eliminación del yo es niégate a ti mismo. Cuando nosotros nos negamos a sí mismos, afirmamos al ser. Y cuando afirmamos al ser, nuestra personalidad obra en la plenitud del ser. Y como el ser es virtud, como el ser es luz, como el ser es la verdad, construimos humanidad, que nos humaniza. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el yo es al contrario. El yo es tiniebla, el yo es dolor, el yo es error y el yo es la sombra. Es decir, la anarquía, el caos, el desorden. Ahora bien, cuando nosotros comprendemos esto del yo, es porque ya hemos desarrollado la personalidad. Cuando una personalidad está desarrollada, se da cuenta que tiene una psicología interior posible de desarrollo y entonces comienza a transformarse a través de su autodeterminación y a través de la soberanía de su voluntad. Es decir, tiene una autonomía volitiva. No es víctima de las circunstancias, no es víctima de sí mismo, no es víctima del sistema ni de nadie, sino que se mantiene circunspecto, es decir, se mantiene en un estrado de centralidad que le permite ver las cosas como son y no como aparentemente son. ¿Qué pasa con nosotros? Que como estamos en un estado de inconsciencia, porque nuestra conciencia está letargada, dormida, en sopor, nosotros soñamos que estamos despiertos. Sí, pero estamos equivocados. Nosotros dormimos profundamente. ¿Por qué?
porque nuestra vida en hecho así lo indica. Ahora, ¿hay posibilidades de despertar? Sí. Los grandes seres que en el mundo han sido nos los han enseñado. Y esto es algo, desde el punto de vista, dijéramos, generacional, maravilloso, porque en estos momentos tenemos esa oportunidad. Ninguna generación había tenido tanta oportunidad para desarrollar su conciencia como la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros miramos y lo que vemos somos tinieblas. Entonces, ¿qué es el ego? Tiniebla. ¿Qué es el ser? La luz. Si hemos comprendido esto, estamos ya, dijéramos, preparados para comprender lo que es el trabajo sobre sí mismo. Cuando nosotros analizamos la psicología del Cristo y vemos que él no sé si fue antes del Domingo de Ramos o después, cuando él se monta en un borrico que nadie había domesticado, era salvaje, era un asno, un asnillo, él llega a la Jerusalén. Entonces nosotros pudiéramos interpretar ese verso o ese versículo como el mundo mental de Yeshua en Pandirá o de Jesús de Nazaret. Entonces él nos está enseñando que debemos dominar el borrico. Entonces, ¿qué es el borrico simbólicamente? A nivel metafórico, dijéramos, en esta interpretación es el borrico. Entonces resulta ser que nosotros, al dejarnos dominar por la mente, nosotros no estamos sobre el borrico, sobre el asno, no. Entonces, ¿cuál es el orgullo de nosotros, los intelectuales? Porque si revisamos el mundo como se encuentra, eso es gracias a los intelectuales. ¿Quiénes dirigen al mundo? Los príncipes, los grandes intelectuales. Y mire usted cómo está el mundo en plena Tercera Guerra Mundial. Esto es algo serio, esto es algo grave porque esto es algo apocalíptico. Ahora bien, nosotros también a nivel interno sufrimos las consecuencias de ese estado exterior. ¿Debemos poner orden dentro de nosotros? Sí. ¿Cómo lo lograríamos? Con nuestra conciencia, dándole oportunidad a nuestra conciencia. Esa conciencia es el principio anímico, es la sustancia atómica luminosa que emana del ser de Dios, del alma humana, para poder nosotros ser humanos verdaderamente. Por ahora somos a la posibilidad a lo humano. Finalizando nuestra segunda edición de Construyendo Humanidad, mucho más allá de las palabras, de la retórica y de la buena intencionalidad, quiero expresar a la audiencia que todo el que me escucha tiene la posibilidad de comprensión a través de su ser, de su oído espiritual y de su honestidad interna, lo que participé en el programa. Sin embargo, la exhortación muy humilde es que a través del amor somos sabios y llegamos a la sabiduría amando. Entonces vamos a amarnos para que así sea posible.